Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio nos dicen que un condensador de valor nominal de 8 microfaradios con una tolerancia de más o menos 5% a 150 voltios y que trabaja entre 50 y 60 Hz se conecta en una red alterna con una frecuencia de 60 Hz. Este es un experimento de laboratorio y en ese circuito se ubica entre la red y el condensador un voltímetro, un amperímetro y un batímetro. Se obtuvieron las siguientes medidas. En el voltímetro 119,5 voltios, en el amperímetro 0.349 amperios y el batímetro marcó cerca de 0 vatios. Nos piden que hallemos el esquema de conexión o que lo dibujemos, el diagrama fasorial entre voltaje y corriente, el valor de las potencias activa, reactiva y aparente, la capacidad del condensador real. Es de 8 microfaradios, pero de acuerdo a las lecturas que dio, cuál es la capacidad real del condensador. Hacemos el diagrama que siempre hemos estado haciendo, fase y neutro, de un circuito monofásico. Como tiene un amperímetro, entonces el amperímetro se debe poner en serie con el elemento que vamos a calcular la corriente. Se debe poner en serie. Después ponemos el batímetro. El batímetro normalmente tiene 4 conexiones, 2 para la corriente y 2 para el voltaje. En este sentido, entonces conectamos el batímetro igual que conectamos el amperímetro, o sea, en serie con el circuito, y sacamos 2 líneas más de conexión que serían para identificar el voltaje. Cerramos el circuito con el condensador y el voltaje del condensador lo podemos medir entre la red de fase y neutro, o también se podría haber puesto acá, tal como se conectó el batímetro. Esta sería la respuesta de la primera pregunta, esquema de conexión. La respuesta a la segunda pregunta, que es el diagrama fasorial, la tenemos acá. Recordemos que el voltaje lo ponemos en el eje horizontal o en el eje de las X, la corriente en el eje de las Y. Y como el circuito es capacitivo, circuito ideal capacitivo, la corriente va en adelanto 90 grados con respecto al voltaje. Entonces, este daría la respuesta de la pregunta B. ¿Sí? Ahí están las dos primeras respuestas. La respuesta de la pregunta C, valor de las potencias activa, reactiva y aparente. Tenemos que la potencia activa es voltaje por corriente por el coseno del ángulo. Recordemos que el voltaje que nos dio fue 119,5 por la corriente 0.349 amperios por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el coseno del ángulo? El coseno del ángulo es 90 grados porque es un circuito capacitivo netamente. Esto multiplicado entonces me da 0 vatios, lo que nos habían dicho que el batímetro en el laboratorio dio cerca de 0 vatios. Vamos a hallar la potencia reactiva. La potencia reactiva es voltaje por corriente, pero en este caso ya es por seno del ángulo. Tenemos entonces 119,5 voltios por 0.349 amperios por seno del ángulo. Como seno del ángulo el ángulo es 90, seno de 90 es 1, entonces nos da 41,7 bar. 41,7 bar. Bien, la potencia aparente la puedo hallar o con la sumatoria cuadrática de las dos potencias anteriores o simplemente voltaje por corriente. Tenemos que el voltaje es 119,5, la corriente es 0.349 amperios. 119 por 0.349 amperios me da 41,7, pero en este caso la unidad es voltiamperios, ¿sí? Porque ya estamos hablando de potencia aparente. Bien, ahí se hallan lo que me piden en el literal C. Y lo que me piden en el literal D, entonces lo hallo con la fórmula de reactancia, que empleo la ley de Ohm para encontrar pues el valor de la reactancia y posteriormente encontrar el valor de la capacitancia. La reactancia entonces, según la ley de Ohm, es voltaje sobre corriente, los mismos 119,5
sobre 0.349 amperios me da 342,4 ohmios. La reactancia capacitiva, la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, es 10 a la 6 sobre omega por la capacidad del condensador en microfaradios. Recordemos que omega son las pulsaciones que representa 2pi por la frecuencia. En este caso estamos trabajando con una frecuencia de 60 Hz. Despejando esta fórmula, despejando el condensador, tenemos que 10 a la 6 sobre omega por C, omega C. 10 a la 6, entonces lo divido entre 2 por pi por 60 por 342.4 ohmios, que fue lo que me dio en el renglón anterior, y esto me da una capacidad de 7.74 microfaradios. Recordemos que nos habían dicho que el experimento se había hecho con un condensador de 8 microfaradios con una tolerancia de más o menos 5%. 7.74 está dentro de la tolerancia del 5%. O sea que si las medidas que se tomaron si fueron acordes con el condensador. El condensador entonces está dando una capacidad de 7.74 microfaradios. No necesariamente cuando se pone un condensador él da su capacidad nominal. En este caso dice que es de 8 microfaradios, él no está dando su capacidad nominal, sino que está entregando 7.74. La otra forma de hallar el valor de la capacitancia es con la fórmula de corriente. Recordemos que corriente es omega por el voltaje en el capacitor por el capacitor sobre 10 a la 6. Despejo el capacitor y me da un voltaje muy similar al que me había dado anteriormente. Así serían las dos formas de hallar la capacitancia del capacitor que está trabajando en este momento.